Hermanos y amigos en el Señor Jesús, quiero darles un saludo de paz a vosotros. Dios bendiga cada vida, cada corazón de los que en este momento van a escuchar esta breve reflexión que en este momento voy a dar. Quiero decirles que en mi corazón he propuesto compartir con ustedes algunas de las cosas maravillosas que Dios ha dejado para nosotros los hombres, para que podamos vivir agradándole, para que tener una buena vida en el Señor Jesús. Yo creo que todos los seres humanos deseamos vivir felices, vivir agradando a Dios, y yo quiero hoy en esta oportunidad hablarles un poco sobre las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras pues es la palabra inspirada de Dios. Yo quiero traer a ustedes, ¿verdad?, una pequeña reflexión sobre eso. Y quiero comenzar para leerles lo que el apóstol Pedro escribió. El apóstol Pedro, escribió, aunque él no sabía leer y escribir. Por supuesto tenía un escriba, alguien que él se lo escribiera, porque Dios usa personas sencillas, personas humildes para dar a conocer su voluntad, para dar a conocer, ¿verdad?, el amor que tiene para el ser humano. Y el apóstol Pedro, uno de los hombres más sobresalientes en la palabra del Señor. Yo quiero que lea conmigo, si usted tiene palabra de Dios, puede leer ahí, ¿verdad?, en 1 Pedro, en su capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios de la forma siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Eso es comenzando, el apóstol Pedro está diciendo, hablando de las Sagradas Escrituras, o sea, de la profecía, de la voluntad de Dios, de lo que Dios tiene preparado, de lo que Dios ha preparado para el hombre de tiempos antiguos, y todavía hoy, ¿verdad?, la Escritura sigue, porque la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es pura, eficaz y más cortante y penetrante que toda espada de dos filos, dice el apóstol, ¿verdad?, escribiendo a los Hebreos en su capítulo 4, versículo 12. Así que vale la pena que entendamos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, el apóstol está diciendo que ninguna profecía de la Sagrada Escritura es de interpretación privada. Entonces no es que como yo quiero, que yo pienso, que yo digo así, nada, sino que vamos a interpretarla, vamos a entenderla conforme el Señor nos dé a través de su Santo Espíritu. Eso es bien importante. Escudriñar esta Escritura vale la pena, porque el mismo Señor Jesús dio referencia escribiendo a través del apóstol Juan, el discípulo amado, en Juan 5:39, que usted lo conoce, ¿verdad?, donde Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la palabra de Dios ahí me está diciendo claramente que yo necesito no solamente leer, sino escudriñar, que es profundizar, que es analizar, que es, ¿verdad?, hacer apuntes, declaraciones. Va a pedirle a Dios que nos ilumine para poder darle la verdadera interpretación a la Sagrada Escritura. Entonces Jesús dijo que en ellas tenemos la vida eterna. El plan de redención, el plan de salvación de Dios está diseñado a través de la Sagrada Escritura. No solamente en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo, porque desde entonces ya tenía Dios preparado a su Hijo amado, ¿verdad?, para que viniera a esta tierra a redimirlo, a salvarnos, a darnos vida y vida en abundancia, como dice la Escritura. Así vale la pena que entendamos eso. También el versículo 21 de aquí mismo dice: porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oh, qué bueno, ¿verdad? Acá nos sella el apóstol, ¿verdad?, diciendo claramente está diciendo que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino no que alguien dijo: no, pues reunámonos y hagamos este canon divino, sino que Dios estaba en el corazón de Dios, dice aquí la palabra, en el corazón de Dios estaba la voluntad, no en la voluntad del hombre, sino en la voluntad de Dios, que manifestarse al hombre a través de los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la Sagrada Escritura no vino así porque sí, que el hombre quiso, no, sino que Dios usó a estos hombres para que escribieran esta palabra escrita, que hoy podemos disfrutarla, que es una palabra fiel, que es una palabra pura, que es una palabra que no falla, porque la palabra de Dios es la que no falla. Imagínense usted que
El hombre puede decir cuántas cosas, el hombre quería saber cómo era la tierra, cómo estaba la tierra antes, ¿verdad? Cómo era que... Pero no, la palabra de Dios de antemano, el libro más antiguo de la Biblia, que se llama el libro de Job, ya decía que la tierra pende de la nada. Así que vale la pena entonces corroborar que la Biblia tiene validez, tiene certeza, es la verdad. Como dijo Juan, ¿verdad? En el capítulo 17, verso 17, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces nosotros no podemos dudar de la Escritura, la palabra del Señor. Yo quiero seguir hablando acerca de lo que nosotros conocemos como Biblia. La palabra Biblia la encontramos en todas las pastas, pero no la encontramos dentro de la Sagrada Escritura. O sea, la palabra Biblia no la encontramos dentro de la Sagrada Escritura, la encontramos en la pasta, porque esto no es que Dios dijo, la van a poner Biblia, no, eso fue el hombre. Entonces la Biblia sí, según verdad, el hombre ha decidido que es una colección de 66 libros escritos por más de 30 hombres inspirados, hombres santos inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, es una colección, ya decimos que la Biblia, la palabra Biblia es una colección de libros, ¿verdad? Y más adelante vamos a dar el significado sobre de dónde se origina la palabra Biblia. Entonces, estos hombres, más de 30 hombres, escribieron, ¿verdad? Escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, aproximadamente en un tiempo de 1500 años. Imagínense usted, 1500 años pasó para que Dios, ¿verdad?, manifestara su voluntad al ser humano. Entonces, extraordinaria biblioteca que nosotros tenemos, que habla de la historia, que habla de la fe, que habla de la ley, que habla de profecía, que habla del evangelio, sabiduría, que habla de las cartas, de todo tenemos ahí, ¿verdad?, en la palabra de Dios, para que nosotros nos deleitemos a través de ellas, podamos conocer más la voluntad divina, la voluntad de Dios. Así que la fe cristiana está basada en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? La Biblia forma el fundamento de la fe cristiana y de la iglesia. Ese es el fundamento. No hay otro fundamento que podamos poner, ¿verdad? Puede haber otros libros maravillosos, pero la palabra de Dios es la que es la regla donde todos vamos a caminar. Para ir aterrizando en estos párrafos, la palabra Biblia que él decía, la palabra Biblia que no se encuentra en la Sagrada Escritura, sino que se encuentra en las pastas, dice acá que la palabra Biblia se deriva del griego biblos, que significa libro. Entonces, esta palabra Biblia viene de la palabra griega biblos, que quiere decir libros. Entonces, las 50 palabras usadas, hay palabras usadas dentro de la Escritura que sí, ¿verdad? Hay referencias de citas bíblicas, ¿verdad?, para darnos a conocer estas palabras. Por ejemplo, los libros, la palabra libro, los libros, usted puede leer en Daniel capítulo 9, versículo 2, ahí está hablando, a la referencia, valga la redundancia, a los libros. También la palabra las Sagradas Escrituras, que nosotros sí conocemos, que sí se encuentran dentro de los escritos que hoy podemos deleitarnos nosotros, se encuentran, ¿verdad?, la palabra las Sagradas Escrituras. En Romanos capítulo 1, versículo 2, ahí se encuentra lo que es la Sagrada Escritura. Igual, en 2 Timoteo 3:15 encontramos la palabra escritura. Vale la pena entonces que hablemos sobre esto. En Romanos capítulo 3:2 también encontramos, ¿verdad? En Hebreos 3:13 encontramos la palabra de justicia, la palabra de Dios, en Romanos 3:2. Así que, hermanos de Dios, hay mucho que aprender, hay mucho que saber de las Sagradas Escrituras. Vale la pena entonces que tomemos en cuenta que Dios quiere manifestarse al hombre para dar a conocer su voluntad y que nosotros vivamos su voluntad agradándole a Él todos los días de nuestra vida, mientras tengamos este hálito de vida. Busquémosle, amémosle, obedezcámosle, sirvámosle, porque Él quiere prepararnos, como dice el apóstol, que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que les invito a que escudriñemos la Escritura, leamos la Biblia, leamos la Sagrada Escritura. Así que, hermanos, muchas gracias por escucharnos. Vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias a Dios por este momento. Padre Dios, damos gracias en el nombre de Jesús por darnos este tiempo para estar, Señor Dios, hablando su palabra. Y los que están viendo este video, Señor, bendígales también, Señor,
porque todos necesitamos esa bendición suya cada mañana, porque sus misericordias son nuevas. Ayúdenos a entender, a comprender conforme a su voluntad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones. Hasta luego.